Es usual que recibamos en nuestra mesa de trabajo diferentes gacetillas con diferentes temas, las cuales las tomamos siempre con mucha atención. Siempre tiene mucho valor aquellas cosas que nos hacen llegar, porque es información, es análisis, es la apertura a nuevas inquietudes, para nuevas ideas, para hacer nuevas notas. Eh, Gacetillas que recibimos, por ejemplo, de Ariel Beneri, que con quien hablamos habitualmente sobre temas económicos, siempre nos llaman la atención y mucho. Días pasados recibimos con el título El plan canje del gobierno, una decisión riesgosa que amenaza la recuperación. Yo dije plan canje y me sonaba hace muchos años atrás, o algunos años, pero un plan canje de autos. Entregabas tu rodado, te daban un bono, ibas a comprar otro auto con ese bono. Yo dije, bueno, desde el gobierno habrán hecho alguna iniciativa en relación a la compra, ya sea de rodado, de electrodoméstico, de lo que fuera. Yo dije, qué bueno. Entonces me puse a leerlo. En esa lectura encuentro algo que hablamos en diferentes oportunidades con Ariel, que es el dólar, ese dólar que es dolor en muchas ocasiones. Y en línea lo tenemos a Ariel Beneri para que nos comente sobre este tema, por qué el título y cuál es el desarrollo del mismo. Buen día, Ariel. José Bauza te habla. ¿Cómo va, José? Buen día. Gracias por llamar. No, gracias a vos y siempre trayendo los temas interesantes. ¿Cómo es este plan canje, el cual después que hice la lectura, yo dije, y sí, también es un plan canje que nos puede llevar hacia cualquier lado? Sí, sí, como vos decís, sí, apelé al recuerdo que muchos creo que todavía tenemos de lo que fue el plan canje en los 90, que era un plan canje específico, como vos describiste, para los más jóvenes o menos memoriosos. Obviamente no se trata de un plan canje, pero sí me pareció que la figura era una forma así muy sintética y llamativa de describir lo que me parece el gobierno actual está haciendo en términos de política económica y política monetaria. Básicamente yo digo que lo que el gobierno está aplicando es un plan que por un lado busca la baja de la inflación, pero de manera imperfecta e incompleta, la inflación en pesos, y que en definitiva nos la está cambiando por una inflación en dólares, que es una inflación todavía peor que la inflación en pesos, y que tiene, si no eso no se corrige en términos relativamente rápidos, las consecuencias son muy complicadas en términos de posibilidades de crecimiento y de lo que es distribución del ingreso, ¿no? Ahora, Ariel, estamos hablando de un gobierno donde tiene una amplia proporción de economistas, digamos de especialistas, donde esto que bien marcas, una inflación en dólares que sí es peligrosísima, eh, no es no es una cuestión de que pase desapercibida para especialistas, como decía recién. ¿Por qué está ocurriendo? No, tal cual. Por supuesto, hay mucha gente que entiende del tema, pero fíjate, José, lo llamativo es que muchos de estos economistas que un poco al inicio estaban alineados con los lineamientos, valga la redundancia, del programa económico, con las falencias e inconsistencias que de por sí tenía, justamente en las últimas semanas, a la cosa de un mes, empiezan a levantar una alerta muy fuerte con este tema, básicamente el problema del atraso cambiario. Esto es una inflación que todavía está en niveles muy altos, después de una disparada de enero, de la disparada de diciembre y que siguió en enero, febrero, marzo, y la fijación del tipo de cambio en valores nominales sin cambios. Es decir, vos fíjate que desde diciembre, luego de la evaluación, hasta marzo, estás hablando de una inflación que está arriba del 80%, y el tipo de cambio oficial prácticamente no se ha movido o casi nada, o con una pauta que se fijó del 2% mensual, que ya desde el inicio, cuando
cuando se planteó el anuncio de la devaluación y una fijación de una pauta fija del 2% de devaluación, ya lo habíamos comentado, que eso era una inconsistencia muy fuerte y no era sostenible en el tiempo. No se puede estar con niveles de inflación del 20, 15, 10, 11 o incluso de un dígito y el tipo de cambio atrasarlo. Y eso es lo que está generando el fenómeno que todos estamos percibiendo, es decir, que los precios de todos los sectores en Argentina hoy están caros en dólares. ¿Y por qué, como vos decís, si gente que conoce y demás? Yo no creo que quien los sigue sosteniendo no sea gente que no conozca. Lo que pasa es que creo yo que el mantener el tipo de cambio bajo o apreciado, como se está haciendo, es y ha sido históricamente en muchos casos o con planes de ajuste una tentación muy fuerte. Es como una especie de ancla, tratar de bajar la inflación anclando el dólar. Eso es peligroso, pero también es tentador, porque como tenemos incorporado todos un chip en el cual miramos la evolución del tipo de cambio y asumimos que si hay un ajuste de tipo de cambio hay una inestabilidad y problemas, y por el contrario, si el tipo de cambio permanece estable, como en estos días o en estas semanas está pasando, mucha gente dice, mira, las cosas van bien porque el tipo de cambio no aumenta. Pero eso es una sensación. El fenómeno de la inflación en dólares es una tentación que los gobiernos tienen para mostrar signos de estabilidad, pero le está pegando a la inflación, a la economía real, le genera un daño enorme, porque todas las industrias, todas las empresas empiezan a tener aumento de costos en dólares, muchas no pueden trasladar eso a precios por la propia recesión, que tiene niveles muy profundos, y bueno, eso está generando un paulatino quebranto de la ecuación económica de muchísimas compañías y va a generar quebranto de muchas más. Ahora, desde el gobierno han marcado en diversas oportunidades que los costos de los artículos están sobrevaluados, que los empresarios han marcado pensando un dólar alto y sobrevaluaron su mercadería. ¿Crees que no es así? Sí, yo creo que seguramente, como siempre suele suceder ante una devaluación o un ajuste muy, muy grande, es, tiene cierta lógica que muchos sectores se cubren con un aumento o estimando que va a haber continuidad de niveles de inflación muy altos. Eh, pero eso también tiene que ver con una falla del mercado, es decir, eso lo pueden hacer si yo estoy, aquellos sectores que tienen un nivel de concentración o de oligopólica, o que pueden hacerlo, si no, no lo podrían haber hecho. Y en ese sentido me parece que el gobierno no reconoce esa problemática, o no la reconoce al menos abiertamente, porque también genera alguna inconsistencia. Fíjate con lo que pasó, por ejemplo, con las prepagas. Es decir, por un lado el gobierno te dice que cree en la completa desregulación y libertad y que solo el mercado va a ajustarlo, cuando eso podría llegar a ser cierto en un mercado perfecto, es decir, donde yo no tenga concentración de la oferta. Pero en Argentina tiene muchos enclaves donde hay concentración, hay mercados oligopólicos. El de la medicina privada es uno, claramente, hay 4 compañías que dominan el mercado, y bueno, ahora mismo el gobierno, de manera incoherente, si querés, con lo que predica, está preocupado y tratando de ver cómo influir, cuando ya lo liberó. Es decir, es cierto esto, seguramente hay sectores que hicieron como un overshooting, pero eso lo pudieron hacer por la característica del mercado. Lo mismo que en alimentos. En alimentos hay sectores, en lo que es alimentos, que hay concentración. Eso permitió movimientos de precios muy por arriba tal vez de lo que hubiese sido razonable, pero bueno, si uno no reconoce esa situación, va a dejar que las cosas fluyan y después no hay vuelta atrás. Pero todas estas compañías, aún en una situación oligopólica, lo que están enfrentando ahora es un aumento del costo en dólares, y eso es bastante preocupante. El tema del atraso cambiario que estamos hablando
no puede ser sostenible en el tiempo mucho más. Es decir, de alguna forma el gobierno comienza a corregir esa situación o se corrige sola, que es el peor de los escenarios siempre, ¿no? Ahora, en los diferentes libros que nos pueden presentar los analistas, el hecho de que tengamos una brecha tan pequeña entre el dólar oficial y el dólar, llámale blue, eh, no es bueno, porque lo presentan en algunos medios como, bueno, es un logro, como es el logro de haber bajado la inflación, que, bueno, durante este último mes fue del 11% y como con tendencia a seguir bajando. Sí, sin lugar a dudas que es bueno, pero fíjate que es algo, primero te diría respecto al tema de la brecha, el dólar sigue en un mercado restringido. De hecho, desde el lado del Banco Central, este gobierno puso todavía más restricciones para el no acceso libre a los dólares, lo cual tiene lógica, porque no hay fondos, no tiene el gobierno central no tiene reservas para afrontar una liberación del dólar. Entonces eso es lo primero que tener en cuenta, es decir, por eso es que el gobierno no puede, por más que obviamente quisiera, levantar el cepo, no es tan sencillo. El dólar sigue siendo restringido, con lo cual si hoy se liberara, va a haber una demanda que va a hacer que la cotización aumente y el gobierno no lo puede afrontar. Por eso es que el gobierno no lo libera y está a la búsqueda de fondos de manera desesperada. Y por eso también estos economistas, llamémosles más ortodoxos, que han apoyado el plan del gobierno y que hoy te están alertando sobre el terrible riesgo del nivel de atraso cambiario, también le están diciendo al gobierno, ojo, no libere el cepo, no lo puede liberar como el presidente o mismo el ministro de Economía en un principio dijo mitad de año, en la medida que no haya fondos. Por eso la importancia ahora de ver qué nivel de liquidación va a tener todo lo que es la cosecha gruesa, que se da ahora, para entender realmente con qué fondos cuenta el gobierno para poder encarar esa liberación. Y respecto al tema de inflación, se ha venido dando una baja, pero también muchos economistas están alertando que esa baja tiene un piso. En un momento no se puede pretender seguir bajando la inflación basado solamente en un ancla o dos anclas que son congelar el tipo de cambio con las consecuencias negativas que estamos comentando que tienen y en una baja en términos reales de lo que son ingresos salariales y jubilaciones. Eso también tiene un límite, no se puede seguir. Entonces hay un riesgo de que la inflación se termine estancando en un nivel bastante más bajo, pero todavía alto. Una inflación del 7, 8, 9% mensual. En definitiva sigue siendo una inflación alta, no muy distinta a la que había previa a la devaluación. Entonces, fíjate, José, que se puede llegar a dar el caso que si no hay una política de estabilización de precios y de un sendero de alguna forma de desarrollo en el corto plazo, que el gobierno eso lo exteriorice, se puede llegar a una situación media paradójica donde terminemos estancados en niveles de inflación todavía altos, similares a los previos a la devaluación, pero con una situación macroeconómica muchísimo más deteriorada en términos de recesión, desempleo y expectativas. Entonces eso es un riesgo. Dentro de esta evaluación que realizas, ¿qué mensaje vamos a observar si es que realmente esta política económica sigue como hasta ahora con los mismos criterios, sin modificaciones, y donde el tema dólar esté jugando tanto como siempre ha jugado en la Argentina, pero que esté jugando ahora con un mensaje, digamos, hasta te lo puedo decir, hasta un mensaje popular, ¿no? Uy, el dólar se mantiene o baja. Yo creo que, que este tipo de políticas, si se quiere, incompletas en qué sentido, cuando hablamos allá por diciembre, después de la evaluación en enero, yo recuerdo, a mí me preocupaba mucho el hecho de que por un lado había cierta inconsistencia en la política monetaria, es decir, en el pretender mantener un nivel de devaluación muy por debajo de los niveles de inflación que genera este atraso cambiario de inflación en dólares, y por
por otro, la falta de un programa de estabilización de precios, es decir, cuando uno encara un ajuste de esta magnitud, históricamente siempre ha ocurrido, lo que se trata de hacer es marcar un sendero para que los precios no se disparen descontroladamente. Y por otro lado, falta una parte importante, que es un programa de desarrollo, es decir, bueno, ok, ¿cuáles son los próximos pasos que el gobierno quiere que vaya la economía hacia dónde? Es decir, a desarrollo industrial, volver a reactivar demanda, ¿hasta cuándo va a mantener pisados salarios y jubilaciones? Por un lado es un gobierno que te habla de libertad total en la fijación de precios y que el mercado va a ajustar solo, y eso se aplica en todo menos en salarios y jubilaciones, donde el gobierno, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo no está convalidando paritarias. Entonces uno dice, sí, pero entonces esto es inconsistente, es decir, si el mercado todo lo ajusta, ¿por qué no se deja que los salarios se fijen por paritaria? Bueno, porque claramente el gobierno busca anclar la inflación con un deterioro de ingresos, eso es dicho. Además, la semana pasada hubo declaración del secretario de Trabajo diciéndole que justamente no se convalida porque se busca anclar la inflación. Eso se puede hacer en un par de meses, tiene el efecto que ha tenido, es decir, va bajando la inflación, pero es como la paz de los cementerios, es decir, no se puede mantener en el mediano plazo, eso hay que de alguna forma mostrar otro sendero de cómo se va a seguir manteniendo ese sendero de disminución de inflación. Yo creo que ahí está el principal problema en el corto plazo, es decir, qué va a pasar en el segundo semestre, cuando no haya ya ingreso de dólares y no se pueda seguir procurando bajar inflación solamente con el anclaje de los salarios, el deterioro de los salarios y las jubilaciones y la recesión. Clarísimo. Ariel Beneri, contador público, magíster en finanzas corporativas y económicas, socio fundador del grupo MAE, Desarrollos Inmobiliarios. Te agradezco que traigas este tema, aparte que lo presentes de una forma tan sencilla como para que se pueda entender. No sé si preocuparse, porque los argentinos vivimos preocupados, sino estar un poquito en alerta en qué va a ocurrir y no ver demasiado espejismo, ¿no? Que nos quieran mostrar que determinadas cosas están yendo bien y probablemente detrás de lo que nos muestra tengamos un desastre. Bueno, primero muchísimas gracias a vos, José, como siempre, por la posibilidad de charlar y intercambiar ideas, que al final del día es lo que no tenemos que dejar de hacer. Gracias, Ariel. Buenos días. Gracias, José. Muchas gracias.